Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, disfrutando de cada instante. Hoy, como bien habrán anticipado por el título que titila en sus pantallas, vamos a zambullirnos en un universo que está cautivando la atención global, un tema que estoy seguro va a generar un torbellino de opiniones, debates y sobre todo, una insaciable curiosidad. Nos adentraremos en la reciente y enigmática conexión entre Kerem y Hande, dos figuras que, les aseguro, están acaparando los titulares y las conversaciones en todos los rincones de la esfera mediática y social. El título que hoy nos convoca es Kerem y Hande, amor o amistad. Evaden secretos en una entrevista que deja más preguntas que respuestas. Y créanme, la forma magistral en que sortearon las preguntas más directas en su última aparición pública es un espectáculo digno de un profundo análisis. Así que abróchense los cinturones, preparen sus mentes analíticas, porque vamos a desgranar cada matiz, cada gesto, cada palabra de esta fascinante interacción. Y antes de que nos perdamos en la vorágine de especulaciones, les reitero la invitación, ese gesto que tanto significa para nosotros. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic valiente al botón de asterisco suscribir aquí abajito. Y no olviden activar la campanita para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Ya saben que aquí, en este espacio, siempre nos esforzamos por traerles la información más jugosa, analizada con lupa y presentada con la pasión que merece. Vamos directo al grano, a la esencia de la cuestión, porque el tiempo es oro y la intriga es mucha. ¿Qué demonios ha estado pasando entre Kerem y Hande? En las últimas semanas y meses, la prensa rosa, los portales de noticias de entretenimiento y, por supuesto, las redes sociales, están que arden envueltas en un fuego cruzado de especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación. Son simplemente amigos inseparables con una química que trasciende la pantalla, una conexión tan palpable que se siente también fuera de los focos, o hay algo más profundo, algo incipiente y romántico gestándose silenciosamente entre ellos. Esta pregunta se ha elevado a la categoría de mantra, de ritual cotidiano para sus miles y miles de seguidores, y para una audiencia que, fascinada, observa desde la barrera. Vemos sus interacciones públicas, sus miradas que parecen contener universos enteros, sus gestos de cariño que para algunos son pura camaradería y para otros, señales inequívocas de un amor naciente. La verdad es que ante tal despliegue de complicidad, es casi imposible no preguntarse qué hay realmente detrás de esa aura que los rodea. Y claro está, la oportunidad dorada, el momento cumbre para intentar desentrañar estas dudas, llegó con su última y esperada entrevista conjunta. Imaginen la escena conmigo porque los detalles son cruciales. Un estudio de televisión bañado en luces cegadoras, un entrevistador con la mirada aguda y el instinto periodístico a flor de piel, ávido de respuestas que sacudan la opinión pública, y frente a él Kerem y Hande luciendo impecables, carismáticos, irradiando esa chispa inconfundible que los ha catapultado a la fama. La entrevista comenzó como era de esperar, tejiendo un relato en torno a sus proyectos actuales, sus últimos éxitos profesionales, la química innegable que desprenden y cómo navegan la estratosférica popularidad que los rodea. Todo transcurría con una fluidez envidiable, respuestas medidas, profesionales, pero con ese toque humano que siempre conecta. Hablaban de su trabajo con pasión, de la gratitud infinita hacia sus seguidores, de lo bien que se complementan como compañeros de profesión, y hasta se permitían alguna broma ligera que hacía sonreír al público. Pero entonces, como el guionista más astuto hubiera planeado, el entrevistador, con una sonrisa que prometía incomodidad, dio un giro radical hacia lo personal. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante, porque la reacción de Kerem y Hande ante este viraje fue, cuanto menos, fascinantemente elusiva. Las preguntas fueron directas, sin rodeos, apuntando al corazón de la cuestión. ¿Qué hay entre ustedes? ¿Es solo una amistad profunda o hay algo más allá de la pantalla que los une? ¿Han contemplado alguna vez la posibilidad de que esta intensa amistad pueda florecer y convertirse en algo romántico? Y la respuesta que obtuvimos fue una mezcla magistral de sonrisas perfectamente calibradas, miradas cómplices que parecían tener su propio lenguaje secreto, y respuestas ambiguas, tan cuidadosamente construidas que, lejos de aclarar, avivaron aún más el fuego del misterio. Por ejemplo, cuando se les formuló la pregunta más directa posible, la que todos esperaban escuchar formulada, algo como, ¿están saliendo, Kerem?, con esa sonrisa que desarma, podría haber respondido con una frase que sonara sincera pero esquí. Va, estamos disfrutando enormemente de la increíble amistad que hemos construido y de la oportunidad de trabajar juntos. Somos grandes compañeros, eso es seguro.
Y Ande añadiendo un toque de picardía con una sonrisa que prometía mucho más de lo que decía, podría haber complementado: lo más importante para nosotros es la conexión genuina que sentimos. Y creo que esa conexión es lo que nuestro público puede ver y apreciar en nuestro trabajo. Frases que, si bien no confirman ni una sola palabra de un romance, tampoco lo descartan categóricamente. Es como si estuvieran jugando con la expectativa, con la ansiedad de sus fans, sabiendo perfectamente que cualquier respuesta, por sutil que fuera, iba a ser analizada hasta el último milímetro, diseccionada por los detectives de la prensa y las redes sociales. Hubo momentos clave e instantes que brillaron con luz propia en esa entrevista y que merecen ser repasados con detenimiento. Quizás se les preguntó por sus planes para el día de San Valentín, una fecha propicia para las declaraciones románticas. En lugar de una respuesta clara y definida, uno de ellos podría haber bromeado con una media sonrisa: nuestros planes son mantenernos muy ocupados trabajando como siempre. Mientras el otro asentía con una expresión que dejaba entrever un mundo de posibilidades no dichas. O tal vez, se les cuestionó si se veían en el futuro juntos, en un plano más personal. La respuesta en ese caso podría haber sido un vago y enigmático: el futuro es un lienzo en blanco impredecible. Por ahora, estamos disfrutando plenamente del presente y de todo lo que nos trae. Sonrisas que se prolongaban, juegos de palabras ingeniosos, desvíos estratégicos de la conversación que demostraban una habilidad sorprendente para eludir el tema. En resumen, un auténtico arte de la evasión, una maestría en el no decir que muchos desearían poseer. Y es que, seamos honestos, este tipo de situaciones, esta aura de misterio y ambigüedad, son precisamente las que generan un engagement masivo. Las especulaciones, los rumores bien alimentados, esa intriga constante por saber la verdad, por desentrañar el enigma. Y Kerem y Ande, ya sea de forma consciente, calculada, o quizás de manera más instintiva, están jugando perfectamente este juego mediático. Han logrado crear un aura de misterio alrededor de su relación, cualquiera que sea su verdadera naturaleza, que mantiene a todos, absolutamente a todos, cautivados, enganchados, expectantes. Podríamos detenernos un momento a analizar su lenguaje corporal durante esas evasiones, esos instantes de no respuesta. ¿Hubo miradas que cruzaron la pantalla y decían mucho más que 1000 palabras? ¿Asentimientos cómplices que validaban una idea sin necesidad de expresarla verbalmente? Una tensión palpable, una energía que flotaba en el ambiente, que delataba algo más que una simple y llana amistad. A menudo en estas situaciones, son precisamente los pequeños detalles, los gestos casi imperceptibles, los que revelan la verdad o al menos, nos dan una pista crucial. Un ligero rubor que tiñe sus mejillas, una mano que busca instintivamente la de su compañero en un gesto de apoyo o cercanía, una risa nerviosa que se escapa, traicionando una emoción contenida. Estos son los indicios que los fans más acérrimos, los verdaderos detectives de la farándula, no dejan pasar por alto. La entrevista, en última instancia, sirvió para dejar una cosa meridianamente clara: sea cual sea la naturaleza de la conexión entre Kerem y Ande, la están protegiendo con uñas y dientes. No quieren, o al menos no por ahora, exponer su relación, en cualquiera de sus posibles formas, a la voracidad incesante de los medios de comunicación y del escrutinio público. Y eso, en cierta medida, es un acto que merece ser respetado. Cada individuo, incluso aquellos que viven bajo el constante escrutinio de los focos, tiene derecho a su espacio privado, a su intimidad. Y ellos parecen decididos a defender esa parcela. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros, como espectadores, como seguidores, como observadores de este fascinante fenómeno? Pues significa que tenemos material de sobra para debatir durante semanas, para teorizar hasta el amanecer, para crear nuestras propias versiones de la historia. Y esa, queridos amigos, es precisamente la magia que rodea a estas figuras públicas, a estas estrellas de cine y televisión, que logran inspirar conversaciones apasionadas, encender debates y despertar las emociones más diversas en una audiencia global. Ahora, antes de que pasemos a las conclusiones finales, quiero hacerles una pregunta directa, una que me ronda la cabeza y que estoy seguro que también está en la suya. ¿Ustedes qué creen? ¿Consideran que Kerem y Ande son simplemente grandes amigos y compañeros de trabajo con una química excepcional, o tienen fuertes sospechas de que hay algo más romántico, algo más profundo, gestándose entre ellos? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones. Sus teorías, sus deducciones en la sección de comentarios aquí abajito. ¿Se dejaron convencer por la fluidez y la ambigüedad de sus respuestas, o sienten que, a pesar de sus esfuerzos, algo se les escapó,
una señal inequívoca que delató la verdad. En resumen, la reciente entrevista de Kerem y Ande ha sido una cátedra magistral en el arte de la ambigüedad. Han logrado esquivar con una habilidad digna de admiración las preguntas más incisivas sobre la naturaleza de su relación, dejando a sus seguidores y a la prensa con más interrogantes que respuestas concretas. Sus sonrisas, sus miradas fugaces y sus respuestas cuidadosamente medidas crearon un velo de misterio que, lejos de apagar las especulaciones, las ha avivado hasta un punto álgido. Parece que por ahora, el enigma de si es amor o amistad entre Kerem y Ande seguirá siendo un secreto bien guardado, un tesoro celosamente protegido que continuará alimentando nuestra imaginación y nuestras ganas insaciables de conocer la verdad. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este análisis, por dedicar su valioso tiempo a ver y leer este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan encontrado tan intrigante, tan informativo y tan entretenido como yo al prepararlo. Recuerden, si les ha gustado este contenido, si han disfrutado de este repaso por las evasivas y los misterios de Kerem y Ande, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo sin dudar con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca la vida y las andanzas de estas dos estrellas. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de información y análisis. Su apoyo es sencillamente fundamental para nosotros, la fuerza que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, cuídense mucho, disfruten de la vida y hasta la próxima aventura informativa.